Buenas, somos el equipo número 7 y venimos a presentar el tema de tipos de estudios y definición del problema de la materia protocolos de investigación. El equipo está conformado por Abigail, Montserrat, Andrés, Javier, Nitzia, Emi, Jesús y yo, Vanes. Y para comenzar, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de estudio. Vamos a ver que el tipo de investigación va a ser elegido en función de los objetivos que se pretendan alcanzar, también de los recursos con los que dispongan los investigadores y del tipo específico de problema que se requiere abordar. Y bueno, para clasificar una investigación existen ciertos criterios, los cuales se dividen en cuatro vertientes. Los criterios de clasificación del estudio pueden definirse con base al periodo en el que se capta la información, también en la evolución del fenómeno, la comparación de poblaciones y la interferencia del investigador. Y bueno, vamos a ver que en la combinación entre estos criterios nos van a dar como resultado un tipo de investigación en específico. En el criterio de clasificación referente al periodo con el que se capta la información, vamos a encontrar que se divide en dos, el retrospectivo y el prospectivo. En el retrospectivo vamos a encontrar que la información se obtuvo anteriormente en la planeación del estudio con fines diferentes al trabajo de investigación que se pretende realizar. Esto quiere decir que toda la información se obtuvo en estudios previos diferentes al estudio que nosotros estamos realizando. Por otro lado, en el prospectivo, toda la información se obtendrá en el estudio, de acuerdo con los criterios del investigador y los objetivos de la investigación. Esto quiere decir que los investigadores van a generar nueva información. En el criterio de clasificación referente a la evolución del fenómeno estudiado, vamos a ver que también se divide en dos, el longitudinal y el transversal. En el longitudinal, este es un estudio en el que se miden en varias ocasiones las variables involucradas a lo largo del fenómeno que se estudia, mientras que en el transversal es un estudio en el que se mide una sola vez las variables en un momento dado. Esto quiere decir que en el longitudinal se evaluará toda la evolución del evento que se estudia, mientras que en el transversal no. Ok, ahora vamos a continuar con los criterios de clasificación de acuerdo con la comparación de las poblaciones. De acuerdo a este criterio, el estudio va a ser o descriptivo o comparativo. Un estudio descriptivo va a ser todo aquel estudio que solo cuenta con una población, la cual no existen hipótesis centrales. Quizás se tiene un grupo de hipótesis que se refieren a la búsqueda sistemática de asociaciones entre variables dentro de la misma población. Ahora, la otra clasificación es la comparativa. En este estudio es el estudio en el cual existen dos o más poblaciones y donde se quieren comparar algunas variables para contrastar una o varias hipótesis centrales. Los estudios comparativos en lo que toca la forma de abordar el fenómeno, perdón, se dividen en causa o efecto. Ahora, continuando, los criterios de acuerdo a la interferencia del investigador en el fenómeno que se analiza, de acuerdo a este criterio, los estudios van a ser o observacionales o experimentales. En el observacional, el estudio va a ser en el cual el investigador solo puede describir o medir el fenómeno estudiado. Por tanto, no puede modificar a voluntad propia ninguno de los factores que se intervienen en el proceso. Y en el experimental va a ser todo estudio aquel en el que el investigador modifica a voluntad una o algunas variables del fenómeno estudiado. Generalmente modifica las causas dentro de una relación causa-efecto. Ahora, en cuanto a la matriz de clasificación de los diferentes tipos de estudios, tenemos esta tabla la cual va a organizar los estudios. En la primera columna corresponde al número instructivo, que aquí es el número uno, luego las características del estudio, que es observacional, prospectivo, transversal y descriptivo. Luego el nombre común, que aquí estamos hablando de la encuesta descriptiva, y después el número de protocolo cual corresponde, que los protocolos pues se van a hablar más adelante. Y así sucesivamente se va a clasificar los diferentes tipos de estudio. Dentro de los tipos de estudio tenemos la encuesta descriptiva retrospectiva, que tiene como características ser observacional, retrospectiva, transversal y descriptiva. Las desventajas de estas es que utilizan registros para poder recopilar datos de la información determinada y a veces se vuelve algo complicado o imposible y no permite determinar relaciones causales ni seguir la evolución de algún fenómeno en específico. Dentro de las ventajas es que propone una hipótesis que se detallan en relación entre las variables y que pues examina la prevalencia de una característica en una población en específica.
Por otro lado, tenemos las encuestas descriptivas prospectivas, que son observacionales, prospectivas, transversales y descriptivas. Como desventaja, tenemos que no permite la comparación válida entre las demás poblaciones y no puede tener una alta tasa de no respuesta. No revela la evolución del fenómeno evaluado y requiere más tiempo para la evaluación del estudio que el estudio prospectivo transversal, que es el que ya vimos. Y como ventaja tenemos que se logra una representación efectiva, unifica los criterios de selección de las unidades tomadas y estandariza mediciones reduciendo los sesgos. Eso es muy importante al momento de hacerlo y facilita el estudio de la prevalencia de las características en una población en específica. Sirve para explorar fenómenos y plantear hipótesis. En las encuestas comparativas retrospectivas, que son observacionales, retrospectivas, transversales y comparativas, tiene las ventajas de evaluar la hipótesis de asociación previo a la causalidad. Compara la prevalencia de condiciones, actitudes y otros aspectos en dos o más poblaciones. Es más económico y pues su ejecución es más fácil de llevar. Estudia enfermedades de poca incidencia y controla los factores de confusión igualando atributos entre las muestras de las poblaciones. Y como desventaja es que no permite evaluaciones a ciegas. Todos los que participan están conscientes de lo que está sucediendo. La representatividad obtenida es pobre y pues esto complica las inferencias y no permite determinar la secuencia temporal de la hipótesis. Dentro de la encuesta comparativa prospectiva tenemos como desventaja el tiempo que toma y lo caro que es, y pues este no sigue la evolución del fenómeno, y como ventaja tenemos que nos sirve para apoyar o refutar una hipótesis de asociación, para comparar la prevalencia de las condiciones, actitudes y otros aspectos que fueron tomados en cuenta en una o más poblaciones. Y pues la representatividad obtenida puede ser alta. Dentro de la revisión de casos tenemos que pues es observacional, retrospectivo, longitudinal y descriptivo. Este como ventaja tiene que se fundamenta que fundamenta estudios futuros, revela la evolución del pasado de un fenómeno, es pues rápido y es un diseño económico y de fácil ejecución. Y pues como desventaja es que carece de uniformidad y estandarización, y pues para validar la información está algo difícil, al igual que no permite las relaciones causales ni comparaciones válidas. El estudio de perspectiva históricos con su dicotomía retrospectivo, longitudinal, observacional, comparativo de causa-efecto tiene sus ventajas que revela la relación entre el factor causal y el efecto usando riesgo relativo y riesgo atribuible. Es rápido de diseñar y ejecutar con comparación con estudios prospectivos y generalmente económicos. También elimina algunos factores de confusión al igualar atributos al formar grupos con diversas modalidades de causa. Su desventaja es que dificulta identificar variantes perspectivas del factor causal, tiene complicaciones en validar la información, es difícil de obtener controles sin exposición al factor, es inadecuada para enfermedades y rarezas, eliminación de factores de confusión depende de los registros, hay autoselección, también la representatividad deficiente complicando inferencias, no permite medición total objetiva de factores y efectos y dificulta en controlar el seguimiento pasado y determinar abandono. Los estudios de cortes con sus dicotomías, que es prospectivo, longitudinal, observacional y descriptivo, tienen sus ventajas. Una de ellas es que facilita la búsqueda sistemática, otra explora los efectos múltiples de factores de riesgo y tratamientos, también logra la representatividad adecuada de población objetivo, realiza las mediciones con criterios uniformes y beneficia el estudio de crecimiento y desarrollo, ofrece flexibilidad en la obtención y adquisición de variables, controla la calidad en la medición de las variables de estudio. La desventaja es que es largo y costoso, no establece causalidad, requiere muchos participantes para eventos raros de objeto de estudio, pérdida significativa de unidades durante el seguimiento necesitando una gran cantidad inicial y es posible cambios de comportamiento en los sujetos debido al seguimiento. Los estudios de variables de cortes con sus dicotomías prospectivo, longitudinal, observacional y comparativo tienen sus ventajas, que facilita la búsqueda sistemática, explora efectos de exposición a factores de riesgo y tratamientos, también asegura representatividad en la población, realiza mediciones uniformes y beneficia el estudio de crecimiento y desarrollo, ofrece flexibilidad en la obtención de variables, controla la calidad en la medición. También la desventaja es que requiere tiempo, recursos y diseño detallado, no elimina factores de confusión no identificables y necesita un gran número de participantes para estudiar causas de efectos raros. También la pérdida significativa de unidades durante el seguimiento exige un número inicial considerable y posibles modificaciones en el comportamiento debido al seguimiento.
Los estudios de experimento con sus dicotomías prospectiva, longitudinal, experimental y comparativo tienen sus ventajas, la cual es que facilita el diseño de tratamiento, establece relaciones causales, describe la experimentación post-exposición a factores, explora efectos potenciales proporcionando información sobre beneficios y riesgos, calcula y compara la proporción de efectos de individuos expuestos y no expuestos, ofrece flexibilidad en la selección y obtención de un sistema de variables y asegura un control de calidad en la medición. También permite la aleatorización de sujetos eliminando factores de confusión y otorgando validez estadística con muestras grandes. También realiza la validación de la información. La desventaja es que suele ser prolongado, costoso y demanda un diseño complejo. También aumenta la posibilidad de enfrentar dilemas éticos y otros los comportamientos de los sujetos pueden cambiar debido al seguimiento. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de estudio y su causalidad. Bueno, establecer las relaciones de causalidad en el comportamiento, estado de salud y otros aspectos es bastante difícil y laborioso. Por esto mismo, por lo general se sugiere la hipótesis primero y luego se apoya dentro de contextos diferentes dependiendo del estudio en el que se está desarrollando. La hipótesis de causalidad no se puede corroborar como tal, sino que se apoya su veracidad, sugiriendo o proporcionando varios grados de apoyo. Y a continuación hablaré sobre la forma en la que avanza el conocimiento respecto a una relación de causalidad y la manera en cómo cada tipo de estudio pues apoya y considera válida una hipótesis. Ok, aquí tenemos una tabla donde está el tipo de estudio y la relación de causalidad. Tenemos la experiencia desorganizada, observacional, descriptiva, prospectiva o retrospectiva, donde se sugiere que la hipótesis de causalidad está el factor asociado al efecto o el tratamiento asociado a la modificación. También tenemos los estudios de laboratorio, donde se determina el mecanismo de cómo el factor o el tratamiento produce el efecto o la modificación. Y también tenemos las campañas de salud pública, donde aquí hay una confirmación de la relación de la causalidad, que pues es el que el factor de causalidad o el tratamiento causa tal efecto o modificación. Ok, aquí ya tenemos otros tipos de estudio, que es el transversal, el longitudinal retrospectivo y el longitudinal de causa-efecto. Tenemos que dentro del transversal se divide en descriptivo y comparativo. En el descriptivo se sugiere una hipótesis donde el factor de causalidad causa el efecto o puede ser que haya asociación donde el tratamiento pues cause la modificación, ¿no? Luego tenemos el comparativo, que es donde se confirma ya la asociación entre puede ser tanto el factor y el efecto o el tratamiento y la modificación. Ya después, en el estudio longitudinal retrospectivo, pues tenemos el estudio de casos y controles, que es pues observacional de efecto-causa, y el de perspectiva histórica, que es un observacional de causa-efecto. En casos y controles se confirma la asociación entre el factor y el efecto o el tratamiento y la modificación. Y es lo mismo en la perspectiva histórica, pero la cosa con la perspectiva histórica es que como pues es una perspectiva de cómo la causa causó el efecto, vaya, o sea, hace con datos más específicos, sí que estén más corroborados, pues que sean más verídicos, entonces esa confirmación de asociación tiene mayor probabilidad de no ser espuria. Y ya después tenemos el prospectivo longitudinal de causa-efecto, que pues se divide en observacional y experimental. En el observacional se tiene la máxima confianza no experimental en la relación de causalidad y pues en la experimental se concluye la relación de causalidad. Continuando con la definición del problema para la elaboración de cualquiera de los protocolos que se presentan, deben de ser considerados algunos elementos como lo son el título, los antecedentes, objetivos e hipótesis. Al momento de hacer el título, este debe de indicar de forma precisa el objeto de estudio. Esto le va a permitir colocarlo adecuadamente en índices bibliográficos y sistemas de recuperación de información. Debe de ser informativo y conciso. Puede complementarse con nombres o adjetivos que señalen el tipo de estudio y la información más relevante. Y pues bueno, los antecedentes, estos constituyen el marco de referencia que permite ubicar el área de conocimiento en el que se inscribe el tema a tratar. De ellos, pues, se esperan lógicamente los objetivos y la justificación. Estos deben de incluir una buena revisión de bibliografía existente sobre, pues, un problema planteado. Debido a esto, pues, se debe de contar con resultados, pues, de estudios preliminares que previamente se han investigado, ya sean nacionales o extranjeros. Debe de ser el planteamiento pues congruente y debe de estar respaldado
sobre una fuente que se debe de citar. Cada enunciado o concepto debe señalarse con un número entre paréntesis de su respectiva bibliografía. Yo soy Montserrat Montiel Sarabia y yo les voy a hablar sobre los objetivos y la hipótesis. Bueno, pues continuando, los objetivos constituyen la meta hacia la cual está orientada la investigación. La descripción de estos debe ser muy clara y concisa, y hay que tener especial cuidado en la selección de los verbos que describen la acción que se pretende lograr. Por ejemplo, conocer, evaluar, comparar y determinar. Bueno, pues la hipótesis es una proposición, conjetura, suposición o argumento que trata de explicar ciertos hechos que pueden someterse a contrastación y acepta temporalmente para deducir otros que se espera que ocurran. También provee las bases para la investigación que se pretende realizar, y al plantearla se deben especificar las condiciones de contrastación. También es una explicación tentativa sobre la relación entre variables. A partir de ellas, la contrastación se plantea usualmente en si esto ocurre, entonces los resultados deberían de ser tales. Esto quiere decir que se considera el tipo de relación que puede existir entre los fenómenos.